Buenos días, ya casi tardes a todas y a todos. Continuamos en este curso preparando la transición española a la democracia, el segundo de los cursos de verano del Campus Juste 2025, y tenemos a continuación una mesa redonda titulada Claves de la transición española, en la que participarán los dos ponentes que nos han acompañado a lo largo de la mañana, Enrique Moradellos García, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y académico de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, y Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Bienvenidos de nuevo a ambos. Y la moderación de esta mesa redonda, a la cual los invitamos a participar también muy activamente, tanto a los que estáis aquí como a los que estéis online. Os iremos siguiendo a través de las plataformas para que podáis hacernos llegar vuestras preguntas. Estará moderada, decía, por el profesor Alfonso Pinilla García. Él es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y ha sido investigador en la Universidad de París, Nanterre, y profesor invitado en la Université d'Artois, en Francia, y actualmente coordina el grupo de investigación Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura. Tiene además diferentes trabajos y publicaciones sobre la transición española que os invito también a leer. Y ha sido también uno de los actores principales en la organización de esos cursos que hemos organizado durante estos últimos años sobre la transición española en la Fundación Juste junto con la Universidad de Extremadura. Así que, sin más dilación y agradeciendo al profesor Pinilla el haber aceptado nuestra invitación, la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Y para mí es un auténtico placer y una responsabilidad considerable moderar a dos premios nacionales de historia. Esto es como ese nuevo delantero que hay del Real Madrid que está empezando a despuntar y está jugando con Mbappé y con estas figuras del fútbol. Para mí es un auténtico placer y un orgullo estar aquí con mis dos maestros de tantos años, por lecturas, por consejos, por conversaciones, la profesora Lemus, el profesor Moradiellos, y hay que decirlo, hay que ser sincero. Decían en Los Simpson, voy a ser sincero, es decir, hiriente. No, en este caso no voy a ser hiriente, voy a ser sincero. Estoy además junto a dos amigos, con lo cual la satisfacción es aún mucho mayor, si cabe, que la anterior. Así que ese placer que espero resulte agradable en esta última hora de la tarde, vamos a intentar tener esta hora de debate fluido, de debate abierto a múltiples bandas, pero como me corresponde a mí moderar, iba a decir esta mesa, bueno, este plató o esta conversación, como me corresponde a mí moderarla, pues ya que hemos hablado de sitios y de lugares, pues yo me voy a ir a los sitios y voy a trazar un perímetro, pero un perímetro que sea abierto, un perímetro de debate, un terreno de juego, un terreno de debate que sea abierto, y como todo terreno de juego y como todo mapa, está compuesto por un eje de abscisas, un eje horizontal y un eje de ordenadas, un eje vertical. Y eso me va a permitir plantear tres primeras cuestiones a nuestros ponentes y también a nuestro público, que intentan recoger también todo lo que se ha dicho hasta ahora aquí en esta mañana. En cuanto al primer eje, la primera cuestión de debate que os quiero plantear, el eje de las ordenadas, arriba, abajo. El cambio democrático en España que conocemos como transición es un cambio propiciado, elaborado, desarrollado y fundamentalmente hecho desde arriba, desde las élites políticas, franquistas y de la oposición, a partir de esa agonía del régimen que ha puesto de manifiesto el profesor del profesor Enrique Moradiellos, o, tal y como se pone de manifiesto en los últimos debates historiográficos, es un cambio alimentado principal y fundamentalmente desde abajo, desde la movilización social. Y eso lo podemos hasta resumir, incluso simplificar en un titular. ¿Es el pueblo el que trae la democracia? ¿O son esos sectores reformistas pactando con los representantes de la oposición posibilista quienes otorgan esa democracia? Bueno, esto es un debate historiográfico.
muy interesante que yo quiero plantear aquí en primer lugar. Segundo debate, y después profundizamos en cada uno de ellos. Vamos al eje de las X, al eje de las abscisas, donde vamos a poner, en vez de arriba, cambio desde abajo, vamos a reflexionar sobre un elemento fundamental, la percepción e interpretación del pasado en el presente. Si quieren, a la izquierda ponemos el pasado y a la derecha el presente. Porque durante muchos años y durante mucho tiempo estábamos ante la idílica transición, la bendita transición, la transición como ejemplo de cambio político exportable, como ha puesto de manifiesto la profesora Lemus ante la última pregunta, a otros territorios. Pero a partir de la emergencia yo creo que de la crisis económica en el año 2008 y de toda esa ebullición de nuevos partidos políticos que tienen lugar a partir de ahí, recuerdo una obra de Monedero, La transición contada a nuestros padres, se pone de manifiesto una línea no solo de interpretación historiográfica, sino también una línea política potente, que llega incluso a participar en el gobierno de nuestro país, que claramente supone una impugnación a la transición. Pasamos de la bendita a la demoníaca, a la infernal transición. Bueno, nosotros los historiadores, y esto es una mesa de historiadores, estamos seguro de acuerdo en que es tan pernicioso para el análisis y la comprensión del pasado idealizarlo como demonizarlo. Pero esta es la pregunta que os propongo para esta línea de debate. La impugnación de la transición, en tanto que la transición es el proceso fundacional de la democracia de 1978, la impugnación de la transición es un síntoma de la profunda crisis existencial, quizá, de la democracia de 1978 en la que nos hallamos. Porque cada vez que se interpreta de una determinada manera el pasado, se hace desde unas circunstancias presentes y ahí tienen que ver los discursos legitimadores y el cruce de legitimidades. Bueno, pues esa sería la segunda cuestión que os propongo. Como veis, cuestiones menores que vamos a solventar en una hora. Y la tercera cuestión es el bichito, el cochecito que hay que colocar en ese eje de abscisas y coordenadas, que es un concepto fundamental sobre el que hemos hablado aquí de una manera o de otra, el concepto de consenso, el concepto del acuerdo. Y me voy al epitafio de Adolfo Suárez. La concordia fue posible y nos sorprende algo considerablemente ahora. Entonces la concordia fue posible cuando la sangre regaba las calles de aquella transición, porque sí, valoramos fundamentalmente que aquello fue un proceso pacífico, pero en medio de sangre vertida por la extrema izquierda y por la extrema derecha. ¿Por qué el consenso fue entonces posible ante circunstancias tan difíciles, tan complicadas, y hoy consensos de Estado que no solo deberían ser posibles, sino que resultan necesarios, parecen imposibles? Una interpelación, por tanto, también al presente. Y ahí os dejo las cartas sobre la mesa, a ellos y a vosotros para que intervengáis también con esa pregunta que nos ha quedado en el tintero, ¿qué pasó con los Estados Unidos y la Marcha Verde? Pero está abierto todo eso. Os dejo la palabra. Pues a ver qué hacemos. Son cosas muy sencillas, son cosas muy sencillas. Por donde te parezca. Muchas gracias, Alfonso. Se habrán dado cuenta de que no está haciendo de maestro de ceremonias que da la palabra, que arbitra quién. Lo que ha hecho es configurar el terreno de juego donde debemos movernos. Y está muy bien hecho, porque realmente las tres preguntas que plantea atienden al sujeto promotor del fenómeno histórico de que hablamos, por lo tanto, a la causa causandi, dirían los escolásticos, la causa primera inexcusable sin la cual no habría lo que viene después. En segundo orden, dice que cuál es la interpretación, por lo tanto, nos plantea cuál es el sentido del fenómeno, no tanto su causa, y finalmente, mencionando el consenso, alude
¿A qué enseñanza, qué lectura, qué mirada tenemos que sostener hoy sobre aquello? Son tres elementos cruciales. Yo voy a hablar de algunos de ellos de manera mancomunada, porque no me parece tan fácil empezar por quién fue el sujeto, qué sentido tenía, incluso qué mirada tenemos que hacer. Lo que sí te planteo es mi acuerdo con algo que has dicho. Cuando hablamos de transición, por ejemplo, hoy aquí, damos por supuesto, desde una perspectiva de mirada histórica, que es en la que pretendo situarme, mirada historiográfica, tenemos que afrontar dos grandes líneas de juicio, si tú quieres, de interpretación sobre ese fenómeno que luego diré que llamamos con un sintagma transición política. Volveré sobre ello, porque quien no entiende el concepto es porque no entiende a lo mejor el vocablo, o porque el vocablo alude a un concepto que está mal delimitado por ese vocablo. Hay algunos que podrían decir que hay que admirar la santa transición porque fue un proceso modélico, un proceso, una obra de arte prácticamente, por eso es imitable y por eso se puede reduplicar. Un proceso modélico en el que políticos posfranquistas derivados del régimen y antifranquistas derivados de la oposición fueron capaces en contextos de sangre muy difíciles de superar antagonismos heredados de una guerra civil, ni más ni menos. Es la gran diferencia con procesos latinoamericanos. Hubo una guerra civil donde se generó un bando, no un Estado contra una población, sino poblaciones contra poblaciones y estados alternativos en lucha, que supieron superar aquellos antagonismos y de alguna manera reconquistar, en gran medida con procedimientos pacíficos y sin violencia, la democracia, unidos por un ideal de un futuro en paz y en prosperidad. Bueno, como en todas las mitologías, hay parte de verdad y parte de falsedad en la idea de la santa transición, al menos tanta como en su homóloga especular y antagónica, la idea de la satánica transición, algo así, y lo señalabas, como un proceso efectivamente liderado por élites, da lo mismo que sean procedentes del franquismo como del antifranquismo, ambas traicionaban sus orígenes, los posfranquistas porque de repente olvidaron que gritaban viva Franco y era caudillo por la gracia de Dios, y los antifranquistas porque de repente admitieron esa bandera a su sucesor a título de rey y la falta de discusión sobre muchos elementos, la unidad de la patria, por ejemplo, o la forma monárquica del Estado. Y que este proceso tuvo como escenario la marginación, eclipse, traición a masas que hubieran querido otra cosa y que, por tanto, tuvieron que asistir a una obra de teatro donde quedaba intacto lo que no debería haber quedado intacto y persistía una situación heredada que no había sido la ruptura total, el borrón y cuenta nueva. Bueno, son dos grandes mitologías sobre la transición que están plenamente presentes, que operan a veces como espejos especulares que se realimentan y se codifican. Muchas personas que acaban avalando la santa transición es porque combaten la idea de que fue satánica, y muchos de los que subrayan fue satánica hacen como todavía más deleznable y cínico el consenso, por ejemplo, o el perdón. No fue perdón, fue impunidad. No fue consenso, fue miedo y temor, intimidación. Yo creo que la mirada historiográfica en este contexto lo que nos permite ver es que estas dos posiciones especulares son alfa y omega, y en medias res está la verdad. Y la verdad es algo mucho más complicado, porque la transición pudo haber empezado como reforma controlada de un régimen en crisis. Si hay transición es porque el franquismo no puede pervivir. Y no puede pervivir porque ya es anacrónico para esa sociedad y porque además reside en la voluntad soberana de un hombre
que ya no existe y que no tiene sucesor. No tiene heredero. El que viene va después, pero no tiene los poderes, ni su lugar, ni su capacidad, ni su condición de clave de bóveda. Y sin esa clave de bóveda, la bóveda va a caer. Vamos a ver cómo hacemos que se desmantele sin que nos caiga encima y esto se precipite en algo que podía y entonces en la percepción de las personas era una alternativa, volver a la sangre. No necesariamente a lo mejor a la guerra civil, pero sí a mucha sangre en las calles. Momento determinante de la transición donde eso fue posible. Marzo del año 76. Sí. Vitoria. 3 días en Vitoria, donde una especie de soviet provocó, al menos que yo recuerde, 4 muertos y unos 40 heridos por bala y por enfrentamiento con la policía, con resultados graves de hospitalización. Luego viene Montejurra y espasmódicamente atentados del Grapo, de la ETA, del FRAP, etcétera, etcétera. La transición, dicen algunos, fue muy violenta, claro, como la vida misma. Ahora mismo, en este mismo momento en España, solo en España, están teniendo lugar actos violentos que no os imagináis. Violaciones, maltratos a niños, asesinatos en la familia o fuera de la familia, diariamente. Pero que haya estos casos de violencia no son un conflicto violento. Es como cuando antes de la guerra civil algunos decían, cito el mitin en Badajoz de un dirigente político, ya estamos en guerra civil y qué bien que esto se va a aclarar. No sabes lo que decías. Aquella conflictividad no era la guerra civil. Lo que se abre con las puertas de la caja de Pandora de la guerra civil deja en mantillas 1.000, 2.000 o 3.000 muertos en el quinquenio republicano. ¿Qué quiero decir? Que el manicaísmo especular es intrínsecamente contrario a la mirada histórica, crítica y atenta a la complejidad, que solo acierta a ver los espectros del color, que es el blanco y el negro, porque dentro de ese margen está el Pantone. Ahí está la gama cromática. Y porque aunque sean necesarios para determinar en qué punto de la escala cromática está el rojo o el verde, ni el negro ni el blanco son la totalidad, aunque sean conceptos estructurantes de nuestra visión del color, o en este caso conceptos estructurantes de nuestra concepción de la transición. El sujeto del fenómeno. Esto tiene que ver con la palabra. ¿Qué quiere decir el sintagma transición? Transitio es una palabra latina que quiere decir, en el mejor caso de la lógica aristotélica, proceso de cambio que tiene lugar con un término ante-quen y un término post-quen. Literalmente, la transitio es el movimiento que se da desde un punto espaciotemporal a otro punto espaciotemporal, a menos que ese movimiento sea circular y vuelva a su origen. Que eso también es un movimiento, completar el círculo. La revolutionismus orbium caelestium es que el Sol, ¿se han dado cuenta que todos los años, todos los días, sale por el mismo lado y vuelve a morir por el mismo lado? Es un movimiento, pero circular. La transición como movimiento, ¿está claro? Yo me puedo desplazar, me he desplazado de allí a aquí, pero le añado al sustantivo un adjetivo determinativo que cambia su naturaleza. Transición política. Cuando digo transición política quiero decir que no estoy hablando de la transición como una mutación, la transición del feudalismo al capitalismo, la transición del antiguo régimen a la sociedad liberal, la transición de la esclavitud a la feudalidad. No estoy hablando, estoy diciendo por política que es un cambio que se aplica sustancialmente a esa dimensión de la vida social que tiene que ver con la relación entre seres humanos que son plurales en relación a su convivencia, coordinación, dominación, subordinación. No tiene que ver con otra faceta tan importante de los seres humanos que es tan crucial como la política, la llamamos oikos nomos, la de la reproducción. Si no comemos al menos durante unos cuantos días lo suficiente,
no va a haber reproducción de esa entidad y conciencia que llamo individuo, y mucho menos del grupo social. Y tampoco tiene que ver con ese otro elemento de la relación entre las personas, que tiene que ver con que son seres bípedos, con tracto bucofaríngeo, que emiten unos sonidos que en vez de ser gritos o aullidos, tienen aire semántico, decían los clásicos. Un golpe de voz que yo doy tiene aire semántico si se entiende significado. Les digo ahora mismo, ustedes son traidores, ¿me entienden? Ustedes no son traidores, ¿me entienden? Somos seres capaces de comunicarnos mediante el lenguaje hablado que nos introduce en un campo de relaciones simbólico, el propio de la palabra, que es portadora de sentido. La cultura, la política y la economía son dimensiones de la vida social ineludibles al hombre que vive en sociedad y no en soledad, y que solo existe socializado. ¿Por qué digo esto? Porque el cambio político se aplica a la institución política en la cual se puede hablar y entenderse o no, se puede comer o no comer, pero es a esa parte de la dimensión de la vida social a la que nos referimos. No hay una transición del modelo económico. Tampoco dejamos hablar español para hablar lituano o ruso. Es un cambio del modelo político, del modelo de institución de dominación social que aquella sociedad que también comía, hablaba, disfrutaba o sufría, experimenta. Y si digo que es político, quiero decir que habla de lo que Aristóteles dice que es la política, esas relaciones de coordinación o de dependencia, quién gobierna y quiénes son gobernados, y qué legitimidad opera en la obediencia a la autoridad o la capacidad de la autoridad de ejercer sin ser despótica. Porque si ahora mismo viene aquí un terrorista y nos apunta con una pistola y me dice entrégueme lo que tenga, yo se lo voy a dar, pero le negaré que tenga autoridad para hacer ese robo. Porque es poder lo que ejerce, pero no es autoridad. ¿Cómo conseguir que la transición política reconociera una autoridad legítima para la población? Y lo hizo. Ese fue el gran acierto de la transición. Luego sostengo, la transición fue ese tipo de operación de ingeniería política que consistió en desmantelar un Estado autoritario a esas alturas, entendido como ilegítimo por una parte considerable de la sociedad española, para reemplazarlo sin vacío temporal, sin solución de continuidad, por otro Estado que está regido por otras normas, leyes y principios, las propias de un Estado democrático y además parlamentario y constitucional, el imperio de la ley. El paso de uno a otro es ese periodo que yo diría que es la transición. No se puede retrotraer la transición al 69, inicio de la enfermedad de Franco, ni al 73, la muerte de Carrero. Empieza cuando el titular de la soberanía desaparece, y ese era Franco. Y no se puede prolongar hasta la segunda transición, el 82, por ejemplo, o el 86, entramos en Europa, o el 79, primeras elecciones bajo régimen constitucional. No, esos son partes del periodo ante-Cuen, los condicionantes iniciales de la transición, y del periodo post-Cuen, la consolidación o no, al final fue que sí, de la democracia. El golpe de Estado del 23 de febrero no es parte de la transición, es parte de la consolidación democrática. La transición termina cuando la legalidad constitucional es otra y el sistema de partidos es otro. Y el respeto a la autoridad no es porque es la que nombró Franco, sino porque este gobernador civil lo ha nombrado el gobierno surgido de las elecciones. Y lo respetamos por tanto. ¿Quién fue el protagonista? Es una falacia contraponer masas, gente, buen pueblo, honesto pueblo y élites, o casta, o directivos, o rectores que tienen poco que ver. El subsistema político de la representación política es emanación de la propia sociedad. Por mucho que sea el poder nominal y teórico de un dictador, solo existe porque hay una parte sustancial de las poblaciones que lo soportan, que lo apoyan, aunque sea como mal menor, porque la doctrina del mal menor
la aplicamos continuamente en nuestras vidas. Y el mal menor quiere decir que con esto, aceptando esto, evitamos un mal peor. Y solo hay que pensar en cualquier decisión ética, moral, que no es cuestión de que haya que estudiar filosofía. La ética no es cuestión de la filosofía, es del ser humano, que tiene que tomar decisiones a veces vitales. En este mismo accidente, ¿a quién atiendo primero? ¿A este o a aquel? En este momento de salvar a alguien, porque viene por ahí, viene enormemente un camión a 700 por hora y en menos de una fracción de 4 segundos va a matar a la gran parte de la gente. ¿Qué intentaré hacer? Salvarme yo y quizá empujarte a ti. No voy a intentar salvar a aquella chica, aunque sea una chica y se parezca a mi hija, porque estás muy lejos, no llegaría. Son males menores, decisiones menores. ¿Qué quiero decir con esto? Es falso. La emanación de las élites políticas, tanto en la oposición como en el régimen, representaban aquella sociedad. Cuando Adolfo Suárez es nombrado secretario general del movimiento, todo el mundo sabe, cuando le conoce, o Martín Villa, que eran de aquellos del movimiento que, procediendo de pueblitos donde el movimiento articulaba la vida social, por ejemplo, había llevado la televisión para que se pudiera ver, o había puesto unos futbolines en lo que era sede de la OGE para que pudieran ir a jugar los niños, se socializaron políticamente en ese grupo. Pero ¿y qué tenían realmente de falangistas de los del 36? Muy poco o nada, y por eso cambiaron. Y ustedes dirán, qué cosa tan rara e insólita en España. Pero ustedes saben quién fueron los directivos políticos de todos los países del este después del año 89-90, todos ellos, o una gran parte, por no decir la totalidad, porque no sé los estudios en algún país, pero sí en otros, son líderes y dirigentes y altos dirigentes de los partidos comunistas. Empezando por Yeltsin, secretario general del Partido Comunista de Rusia, el más importante de la Unión Soviética, o Shevardnadze en Georgia, o cualquiera en Ucrania, en Bielorrusia. Son dirigentes procedentes del régimen que llevan adelante la operación de demolición controlada interna, de desmantelamiento. Ninguna operación de transición se hace sin el concurso de esos elementos. Y además es una lección ya de politología. ¿Quién va a dirigir la transición en la Cuba poscastrista? No tengan ninguna duda. Dirigentes del castrismo. Probablemente por edad, que estén ahora mismo socializándose en las juventudes comunistas del país. Pero no les quepa ninguna duda, no va a haber una transición política en Cuba con los hijos de tercera generación de los exiliados del 60 que están en Miami. Surgirá del país, como surgió en tantas cosas. Por lo tanto, es falsa la dicotomía. Esas élites respondían a los impulsos de ese pueblo, respondían a él, incluso, ya veremos, hasta electoralmente. Y generacionalmente, desde luego. ¿Se dan cuenta que en la transición las figuras claves son gente que tiene los 40 años y que no tienen delitos de sangre en sus manos? Ninguno. Ni siquiera los líderes del Partido Comunista. Porque es verdad que se presenta Gallego o Pasionaria para ser elegida, pero inmediatamente dimiten y viene el que está detrás, que tiene 40 años, Gerardo Iglesias, los que sean. No sé si he respondido, pero lo he intentado. Eso se trata, de ir trazando ideas. Bueno, Encarna, no sé si se me tienes- ocurre, yo tengo no sé si se me ocurre alguna idea más, pero voy a, de una forma un poco sencilla. Yo en mi clase digo, a nadie que tiene el poder le gusta cederlo. A todos los niveles, ¿eh? Una parte de los problemas de violencia de género viene de ahí, ¿no? De esa estructura y del poder. Si no tuviera un motivo poderoso, no lo cedería. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en economía mañana, cuando se hable de eso, hay una parte clave de esta respuesta que sin duda va por ahí, eso de élites, sociedad o pueblo, como si fueran dos partes que están desintegradas. Bueno, pues son esquemas explicativos o esquemas interrogatorios
pero no obedecen a la trabazón que una sociedad tiene. Pero hay una pregunta, ¿no? En ese marco real, no en uno hipotético, en el real, ¿se podía mantener una estructura de una democracia? No voy a llamar democracia, de una evolución limitada. Pues es que era difícil poder ir a ese esquema que funcionó, eso que yo llamé antes liberalismo aperturista. ¿Por qué? Pues porque hay objetivos para las élites que en el fondo vienen a coincidir para el conjunto de la sociedad. Para España era importantísimo, desde el punto de vista económico, una normal inserción en Europa. Es decir, ¿qué son las élites? Los banqueros, los grandes industriales, ellos necesitaban la democracia de la misma forma que el resto de los españoles también la necesitaba, porque de ahí ese refrán de ya somos españoles, ya somos europeos, ¿no? La democracia para el ingreso en Europa, en las comunidades, necesitaba una homologación democrática. Y lo era también la homologación, las dos cosas. Y de ahí las élites eran las grandes beneficiadas, pero también la sociedad. ¿Y cuáles son los grandes beneficios sociales? Antes dije, los sectores de la izquierda, ante esa primera etapa de funcionamiento en el proceso negociador, fueron muy generosos. Pero ellos sabían también qué tenían que conseguir. El parlamentarismo, es que el comunismo español no era un comunismo, ayer lo dijimos, prosoviético, ni siquiera como el de Cuñal, era un eurocomunismo. Y ellos decían, bueno, aquí vamos a ir gradualmente. Es que esa graduación, esa llegada y desembarco en el poder gradual, era precisamente una de las bases del eurocomunismo. ¿Y cuál era la otra importante, haber que tuvo la transición frente a los debes, que también lo tienen? Estado de bienestar. España ha tenido un estado de bienestar muy corto, pero que es una herencia social, no una herencia, perdón. La palabra justa es un logro que no se puede separar de la transición y que hace que grandes, todos estamos en esa construcción del estado del bienestar. ¿Por qué ceden las élites? Pues porque, como digo, solamente construir esa democracia homologable les iba a conseguir ese rédito mayor de un volumen de negocios, de un volumen de inserción, de un volumen de progreso económico, industrial, comercial, turístico, que compensaba mucho de una forma alicorta de ejercer el poder, que por otra parte, ¿cuánto les podía costar si ya iba a ser el único régimen vigilado en Europa? ¿Y para qué? Si no había esa posición, aunque a Kissinger le preocupara de inmiscuirse del Partido Comunista Soviético en España. El Partido Comunista Español no era prosoviético, había roto la nave, era eurocomunista y no recibió el aval en ningún momento del PQS para hacer su juego político. Creo que en otra, el profesor Morallejo ya ha dicho una parte importante para esto que dices pasado-presente. Vamos a ver, yo sí creo que hay... yo empecé escribiendo sobre la transición siendo muy crítica de la transición y he ido al revés.
¿Por qué? Pues porque en mis primeros escritos yo ponía la linterna en el continuismo. Pero es que toda transición es continuista, si no sería otra cosa. Pero es que las revoluciones, al final, también son continuistas. Miremos a Portugal, tiene ese estallido revolucionario, pero al final las famosas 100 familias allí están, ¿no? Es decir, al final, ¿qué pasaba? Pues evidentemente las fuerzas del orden de seguridad no sufren ningún tipo de limpieza, continúan. El aparato de justicia tampoco experimenta, y eso es lo que yo decía, ningún proceso de limpieza, por utilizar esa palabra. La universidad, los estudiantes estaban por un lado, pero los rectores y las estructuras universitarias venían del régimen. A nadie se le aparta de su cargo por ser franquista. Todo el mundo al día siguiente y al año siguiente está como estuvo. La administración en su conjunto. En España no hay ningún reacomodo, nadie cede al poder. Aquellos personas de Falange que llevaban esa parte más a estas alturas de la vida, como dijo el profesor Moradiello, a veces más cultural, deportiva que política. Bueno, pues se convierten en profesores de gimnasia, en personal de la administración local, en directores de las aulas culturales, de los ayuntamientos. Es decir, se les incorpora a la administración. Es una administración continuista. Y lo fundamental, aquí el liberalismo económico del que se había construido en los 60 se mantiene igual. Entonces, claro, hay una dosis de continuismo muy grande. Pero no sé si soy marxista heterodoxa, pero a veces el cambio gradual, como dice la filosofía, hegeliana, que hereda el marxismo, da lugar a otra cosa diferente. Yo le decía esto, una transición que al final se transforma en ruptura por renovación orgánica. Cuando se muere, voy a lo cercano, para no poner la muerte en otras casas, cuando se jubila uno de esos cátedros que llegan con el carlismo al sur, a las universidades del sur, bueno, pues las personas que los van sucediendo ya tienen otra enseñanza. Cuando se jubilan los capitanes, los tenientes de la Guardia Civil, no me cabe duda que las personas que les van sucediendo, otra cosa es lo que a veces está ocurriendo ahora, tienen otra formación, y a eso le llamaba yo la renovación orgánica. Requiere más tiempo, pero la realidad que se ha construido es distinta. Y creo que esa realidad distinta requiere precisión lingüística. Una precisión que ya se ha hecho. Es que no se puede poner en el deber de la transición, como yo hacía cuando escribía esto, lo que no es deber de la transición, porque el deber de la transición es construir nuevas reglas del juego. La consolidación democrática es la que tiene que construir que esas nuevas reglas del juego de verdad empiecen a ser practicadas, por seguir con el deporte, ¿no? Y entonces es la que podría en un determinado momento pues aplicar cuestiones que creo que lastran a la sociedad de hoy, como el grado fundamental de corrupción que tenemos, estructural que tenemos en nuestro país. Yo creo que con el poder que tenía el ejército en España no se puede empezar a un proceso de juicios por responsabilidades, porque no hubiéramos llegado
me parece, a ningún lado, ¿no? Creo que no hay que esperar al siglo XXI y sobre todo a la reclamación de los nietos, creo que se esperó mucho, para reconducir ese proceso de la recuperación de la memoria de otra memoria. Pero esos problemas, que son problemas serios, creo que no le correspondían, lo creo ahora, cuando escribí al principio no lo pensaba así, creo que no le correspondía tanto a la transición como a la consolidación democrática. Hubo un momento en que la estructura política del país estaba muy clara, había partidos con una fortaleza que hoy no tienen y tal vez hubiera sido el momento oportuno. Yo creo que en ese momento fue cuando España le dio por crecer, por ocuparse más del enriquecimiento que de la calidad de la democracia. Hubo un momento en que se pensó que la democracia ya estaba ahí, se dejó de luchar por el enraizamiento de las costumbres democráticas, y fue ese momento, el momento de la cultura del pelotazo, donde la gestión basculó más hacia el enriquecimiento, hacia disfrutar del éxito, disfrutar de la buena consideración que España tenía en el exterior y olvidarse de que las plantas, yo que vengo del mundo de la agricultura, si no se las sigue regando, se secan. Creo que parte de eso va por ahí. El consenso creo que fue necesario. A veces ahora se utiliza como un sentido negativo, que creo que fue un sentido, tenía desde mi punto de vista actual, un profundo sentido positivo y era una base del entendimiento, y en todo consenso y en toda negociación, como se repite continuamente, pues hay grandes cesiones. Creo que hubo importantes cesiones. Con el tiempo, pues algunas están superadas y pienso que en general bastante bien cerradas, ¿no? Quiero introducir un elemento de debate y es... vale. No, es como una continuidad. Y después pasamos la palabra a Miguel Ángel, porque es como al otro lado de la pantalla hay más preguntas. Claro, cada uno ve o articula su pensamiento desde el marco en el que se mueve cómodo, ¿no? Creo que yo soy simplista en parte de mis análisis, porque siempre he hecho bascular mucho lo que ocurrió dentro. Y esa es otra de las grandes también dilemas de la transición, ¿no? Es decir, ¿cuánto corresponde a los gestores de dentro, esas élites? ¿Cuánto corresponde a los supervisores de fuera, a los impulsores desde fuera? ¿Cuánto pusieron los alemanes para construir un Partido Socialista Obrero Español? ¿Cuánto pusieron los alemanes, los belgas, para construir, los italianos, para construir un centro? Un centro. ¿Quién se confesaba de centro en ese momento? Un centro que engloba lo que podía ser en España la democracia cristiana, los que se llaman liberales. ¿Cuánto es de dentro y cuánto es de fuera? Me lo sigo preguntando cada día. A veces basculo más para pensar que es como en un juego de billar, ¡plum! Que el primer golpe a la bola la dan fuera, y otra vez dijo, hombre, no nos van a hacer la tarea los demás, ¿no? Eso es ridículo. Pero igual que élite, sociedad, yo creo que ahí hay un diálogo
que me gustaría ver otras opiniones, pero creo que es un diálogo en el que la parte de fuera cuenta y cuenta mucho. Me parece muy pertinente esa reflexión de la dimensión internacional de la transición. Ahora volvemos sobre ella porque creo que hay que explorarla también, pero vamos a dar la palabra a las personas que están al otro lado de la pantalla, cuyo portavoz es Miguel Ángel, que hay alguna pregunta interesante. Y por supuesto a vosotros ya tengo que ver manos levantadas para que empecéis a intervenir, que esto tiene que ser una conversación a múltiples bandas. Miguel Ángel. Efectivamente, muchas gracias. Sobre todo agradecen las intervenciones y creo que se ha levantado bastante debate porque tengo ya bastantes preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todas, pero paso una a una y a ver si podemos darle juego y responder de la manera más breve posible para intentar que puedan hacerse todas ellas y las que vengan por parte del público. Joana Galardas, perdón, desde Portugal nos dice cómo podemos mirar hoy ruinas como Belchite sin convertirlas en escenarios mudos o turísticos. ¿Qué nos exige desde la memoria o la historia crítica un lugar marcado por la violencia? Pues lo primero, preservarlo, custodiarlo, permitir que subsista esta generación. Un lugar de la memoria histórica, tenga o no sello de patrimonio europeo, tenga o no reconocimiento oficial, y la vida oficial a veces va al margen de la vida cotidiana. Si lo es porque una sociedad lo interpreta de esa manera o un sector de la sociedad suficientemente significativo para darle sentido. Belchite, lo que queda de la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, son lugares de la memoria que los poderes públicos a veces preservan o a veces la cárcel de Belchite decidieron dinamitarla para crear allí espacios públicos, la expansión por el sur de Madrid. No le dieron importancia y, ojo, fue vigente ya la Ley de Memoria Histórica del 2007. Es más, eran terrenos del Ministerio de Defensa y contra la reivindicación de una parte de la zona de Carabanchel que exigía su mantenimiento, porque era un edificio increíblemente importante, del año 40, 41, 45, contra la opinión de ese sector, la legislación, el gobierno, la memoria histórica, decidió que era una exaltación del régimen franquista y que merecía ser demolido. Hoy lo miramos con otros ojos y creemos que debería haberse mantenido, de tal manera que se ha hecho, el informe lo he hecho yo, de preservación de la entrada de la cárcel de Carabanchel, que queda como un pequeño espacio perdido en una nube de un Madrid irreconocible. Yo tuve la suerte de visitar la cárcel antes de su demolición. Insisto, año 2008, 2009, 2010. ¿Qué podemos hacer? Preservarlo lo primero, si merece la pena. Y en principio cualquier lugar de memoria histórica lo merece, salvo que pueda ser por algún motivo contrario al interés público su mantenimiento. No tiene sentido dejar a una población de 100.000 habitantes sin poder hacer una carretera donde puedan ir a un hospital porque por allí pasa algo que perfectamente se puede modificar, se puede desplazar o lo que sea. Desplazamientos ha habido muchos, pero en principio yo creo que los restos del pasado deben ser conservados. Contrariamente a otra opinión que pide la demolición del Valle de los Caídos o de la tumba de Hitler o del mausoleo de Stalin, yo no creo que deban desaparecer los testigos del tiempo. Si tú eliminas los hitos positivos, fenoménicos, tangibles de un pasado oscuro o sucio, llegará un momento en que no conozcamos ese pasado. Por eso es tan peligroso destruir como si fuera tan fácil como construir. Destruir es muy fácil, construir no lo es. Muy bien. Mi respuesta va a ser en la misma línea, pero quiero poner una puntualización muy concretita. Existen en muchas de las autonomías una cosa que se llama legalmente lugares de memoria y listados de lugares de memoria.
Claro, el problema en algunos casos, básicamente Belchite, el Valle de los Caídos, que ya no se llama así, se llama Cuelgamuros, es que es muy difícil resignificar, es decir, cambiarle la significación profunda a algo. ¿Por qué es muy difícil? Porque requiere mucha educación, información y claro, eso cuando no tenemos tiempo para pensar, cuando las informaciones nos llegan en segundos, porque al siguiente 3 segundos estamos pensando ya en otra cosa, pues es difícil de hacer, ¿no? Pero antes dije, y no me puedo contradecir, uy, si yo no necesito esto, que hay espacios por los que la historia no es que pase, sino que está. Es que esos espacios hay que educar para sentir que el sufrimiento está. El sufrimiento se ha quedado. Y que sirva, pues, de eso, de enseñar que este tipo de enfrentamientos, este tipo, más que enfrentamientos, de guerras civiles, llevan a dictaduras y llevan a sufrimientos que todavía están. Es la política del holocausto y de los campos. Lo peor que puede suceder es que sean un parque temático. Muchas gracias. Tenemos ahí la intervención de un participante. Sí. Hola, buenas tardes. Soy José Hernández. Primeramente es un placer poder escuchar en primera persona a los tres, porque a los tres los he leído. Yo hago la tesis sobre la transición española. Y si me permiten, haré 2 preguntas rápidas y un comentario. La primera pregunta es sobre el tema del grado de improvisación, que se ha hablado un poco aquí, un poco para dejarlo claro. Porque, bueno, se ha hablado de que efectivamente había unas élites políticas que, como ha comentado la profesora Encarnación Lemus, pasaron del aperturismo progresivamente al reformismo. Realmente lo que estas élites expresaron o pensaron desde el año 73, 74, 75, ¿tuvo una influencia real? ¿Había un guión en la transición o efectivamente después el propio proceso histórico y político le incluyó una cierta improvisación? Me gustaría un poco que comentaran sobre esto. La segunda pregunta es en torno a estas dos categorías de perdón e impunidad, que me gustaría que un poco profundizaran sobre esto a raíz del concepto de justicia transicional. La profesora había hablado de esta ley de amnistía. Yo no sé si puedo permitirme contradecirme con una premio Nobel de Historia. Yo ahí no tengo esa opinión. Primeramente porque la ley de amnistía fue aprobada por las leyes democráticas, y esto es muy importante, por las Cortes Democráticas, ya en octubre de 77, ya estaban realmente vigentes. Y segundo, porque recordemos que AP votó en contra de la ley de amnistía. Es decir, los propios autoamnistiados estaban en contra de la amnistía. Entonces ahí un poco me genera un poco de contradicción. ¿Hasta qué punto una ley de amnistía que iba a perdonar los crímenes del franquismo, los criminales no querían ese perdón? Entonces un poco por dejarlo claro. Y el comentario es el tema de los mitos. Entiendo que en historia hay ciertos temas que no es bueno mitificar, pero yo soy del criterio de que los estados, y sobre todo las grandes naciones, como España, necesitan mitos. Todos los estados tienen mitos. Francia, Estados Unidos, Alemania, algunos mitos ridículos, ¿no? Gran Bretaña tiene hasta un unicornio en el escudo. Quiero decir que si desmitificamos la transición y efectivamente hacemos una revisión rigurosa sobre esto, pero si no aportamos algo que pueda sustituir a nivel de relato nacional, en un momento que está tan cuestionado por diferentes fuerzas centrífugas, este relato, ¿qué nos queda? Y por eso es mi temor hasta qué punto es necesario hacer un examen tan riguroso sobre la transición si no tenemos después algo que lo sustituya, como elemento unificador de la nación española. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Otra intervención? Digo contestar, pero lo más breve posible porque hay muchas preguntas sobre la mesa. Brevedad, por tanto. Bueno, contestar brevemente a eso es un oxímoron, es imposible. Por lo tanto, digo algunas cosas. Cuando hablamos de improvisación, yo creo que hay que tener en cuenta inmediatamente 3 grandes conceptos. Lo que son planes, lo que son programas y los que son ortogramas. Los planes en la vida son eso que llamaría Ortega tu vocación, lo que quiero hacer.
pero en el contexto de codeterminaciones con otros individuos y posibilidades, yo hago lo que puedo con este plan y me ha salido un churro al final cuando quería una tortilla, porque los programas se entrecruzan, están sometidos a condicionamiento de posibilidad y viabilidad. Pero en todo caso, la noción de ortograma es el marco dentro del cual ciertos programas y planes pueden o no desarrollarse. El ortograma de la transición española estaba regido por un principio negativo, que era lo suficientemente fuerte para que mis abuelos y mis padres lo tuvieran permanentemente en mente cuando yo, que era un joven revolucionario de esos de abajo la traición de las élites políticas, decía barbaridades. Nunca más la guerra civil. Nunca más la guerra civil. Podemos llevar adelante cualquier plan o programa que no incumpla el ortograma de que no sea por una violencia indiscriminada y generalizada. No al 36, bajo ningún concepto. Y en marzo del 76, el espectro del 36 apareció, como luego en Montejurra. Y eso yo creo que hay que tenerlo no como una especie de plan delimitado, la pizarra de Suresnes o la pizarra de Torcuato Fernández Miranda. No es verdad. Sí había proyectos y planes, pero el marco conjunto de ellos es el ortograma de evitar la violencia general que pudiera volver a poner sobre el tapete. Hablemos del 36, porque se olvida. La transición eliminó, como usted dice, para horror de los franquistas, el perdón, sacó a la calle a los asesinos de la calle Correos de septiembre del año 74. Un crimen horrendo, sobre población absolutamente, un atentado indiscriminado, como luego el Hipercor. Los sacó inmediatamente a la calle. No llegaron a enjuiciarse. Asesinos que conocemos, Argala, por ejemplo, o Eva Forés, ahí están, inmediatamente, vivieron tan tranquilos. Como el otro policía que dicen que lo torturó y lo torturó, efectivamente, en eso consistió la amnistía. Cuando llega a España Santiago Carrillo, hay una causa pendiente sobre él, el mayor asesinato de masas que hay en la guerra civil, Paracuellos del Parama y Torrejón de Ardoz. Como mínimo 2.600 muertos, indefensos y vulnerables. Bueno, en virtud de la ley de amnistía, se sobresee el caso y es ahora conocido que sí que estaba involucrado Santiago Carrillo y el Partido Comunista de entonces, y sobre todo el movimiento libertario, que es el que hace el acta del asesinato en 3 grupos, los liberados, los inocentes que se trasladan y los asesinados, salvando la impunidad, garantizando la falta de responsabilidad. Y un tercer elemento en cuanto a esto, la amnistía olvida que en la Guerra Civil Española hubo una cantidad ingente de muertos, no por operaciones bélicas, que defina la guerra como prototipo de guerra civil. No menos de 150.000 en el bando vencedor y franquista, que empieza solo sobre 10 provincias, pero porque dura y gana y se extiende en la posguerra, tiene su control sobre toda España. 150.000 personas muertas por ejecuciones, paseos, lo que sea, y no menos de 55.000 en las provincias inicialmente en manos de la República, que eran de las más densamente pobladas y que no se puede extrapolar que sean más porque la República no gana ninguna provincia, sino que la pierde y además solo dura 3 años y no 40 para ajustar cuentas. 55.000 muertos en la zona republicana es una cantidad inmensa de asesinados. Y puede decir, hubo formación de causa, un tribunal popular de anarquistas lo decidió. Bueno, como un tribunal popular de falangistas decidiendo matar. En términos de legalidad democrática no se ajustaron en absoluto a la ley vigente ante Cuen, el 17 de julio del año 36. Esos asesinatos, ese río de sangre, hizo que, por ejemplo, en Cataluña haya más muertos en la zona republicana y antirrepublicanos que una vez que los franquistas toman toda Cataluña. No tiene color. Como tampoco en Castilla-La Mancha, como tampoco en la capital de Madrid, entre 8.000 y 10.000.
hemos puesto una lápida en recuerdo de las 12 rosas del Partido Comunista que en el año 40 son fusiladas. Es una pared de fusilamiento en la cárcel del Este de Madrid y está muy justamente así, señalizado y dignificado el lugar, igual que el nombre de la calle, las 12 rosas. Lo que a veces algunos quieren olvidar es que en esa misma pared murieron las 24 monjas del convento de adoratrices que llevaron allí en octubre del año 36 y después algunas de ser violadas y maltratadas fueron allí ejecutadas. Es que eso fue la guerra civil. Como diría el ministro Irujo, católico practicante, ministro del gobierno de Negrín, quiéralo o no, la Iglesia figurará como fusilada en nuestro bando, pero integrada en los bandos de ejecución en el otro. Estos son asesinados del Partido Comunista Socialista de la OGT en este bando, pero en otro bando, yo procedo de una región republicana, eran milicias libertarias en Gijón o socialistas en la cuenca minera las que ejecutaron una cantidad enorme de gente que eran absolutamente inocentes. Con estos mimbres hay que hacer memoria histórica en España y olvidar unas víctimas para solo focalizar las otras, que es lo que hizo el franquismo, es radicalmente injusto y mezquino. No se puede hacer lo contrario. No se puede hacer lo contrario. Una democracia consolidada y verdaderamente parlamentaria de imperio del derecho reconoce también que aquellas 24 monjas adoratrices no tenían ninguna culpa para ser asesinadas como lo hicieron. Se nos va quedando la mañana Sí, sin tiempo. había una pregunta, sí. Hola, mi nombre es Lucía y yo voy a ser breve. Y quería preguntar sobre el papel de la descolonización de Guinea Ecuatorial, que hay veces que también se plantea como una especie como de ensayo para la transición española y que también pues generó posturas contradictorias dentro del franquismo. Entonces, ¿se podría plantear de esta manera o qué piensan sobre ello? Muchas gracias. Te voy a hacer una broma, Lucía. Como que Guinea y el Sáhara. Vamos a ver, es en un determinado momento y a partir, evidentemente, del ingreso de España en Naciones Unidas, pues hay que ritmar, ¿no? Lo que esa parte de nuestra política colonial, que por cierto estaba hiperinfluida por la situación, por las colonias portuguesas, porque eso sí que era un imperio, ¿no? Los nuestros eran unos restos de lo que se había sido, no era más. Entonces, ahí hay un político fundamental, un ministro de Exteriores, que es Castilla, que, bueno, pues intenta y en cierta medida conduce la situación española acatando la doctrina onusiana para las descolonizaciones. Hay una salida en falso, la misma que inicialmente comienza Francia, luego Portugal y España aplica, que es la provincialización, y evidentemente que Guinea, Sáhara, fueran IFNI fueran provincias, no se lo creía nada, tampoco los habitantes autóctonos. Es entonces cuando se aplica esa otra parte de la ideología, que era la retrocesión, y en la situación de Guinea intentar crear que una parte de la sociedad, la retrocesión, la independencia, que una parte, la retrocesión con la parte de Tarfaya Ifni, y en Guinea crear algo que luego se quería mejorar para el Sáhara y tampoco una estructura de gobierno autónomo y de partido que siguiera, preconizado desde España, para que siguieran manteniendo una especie de Estado independiente, pero dependiente de la colonia, que es probablemente lo que tú... Pero bueno, se invirtió en eso. Desde luego,
España no dio con la persona ni la estructura social, porque Obiang no comenzó por ahí, y salida a España lo que hubo fue un baño de sangre y de inestabilidad que sigue hasta ahora, ¿no? Y en cierta medida esa experiencia fue luego muy nociva, y la portuguesa, para mantener los compromisos que se habían adquirido con la ONU, Sara sí o sí, en hacer viable el famoso referéndum de autodeterminación, que nunca se ha hecho. Se inicia la misma receta, se crea un partido que pudiera suponer, ¿no?, una vinculación con España ya como país independiente, que es el PUNS, pero a raíz de una circunstancia muy concreta, que es una visita de inspección que hace una comisión de la ONU, la misión visitadora, se descubre que ese partido es un bluff, no ha roto la estructura de administración orgánica que le une a España, y que frente a eso hay un movimiento serio de independencia, que es el Polisario. En esas se está muriendo Franco, en esas no podemos dividir al ejército en dos, en esas nos vamos y mantenemos, que ese era el objetivo, la estructura del ejército unida detrás del sucesor, para salvar una transición peninsular como es, aunque tenga, sin duda, antes utilizaste esa metáfora para los lugares de memoria, aunque dejemos caer, porque fue dejar caer, pues el futuro de esa población que ha confiado en nosotros. Muy bien. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero hay una pregunta última que quería formular Miguel Ángel. Voy a ponerlas encima de la mesa simplemente para que queden, si da tiempo a responderlas de manera muy breve, y cuando digo de manera muy breve, 1 o 2 minutos máximo, porque si no se nos enfría el arroz. Damos paso a los ponentes. Un segundito. Vamos a ver, por un lado, por parte de Alberto, dice que por qué la transición se limitó a la dimensión política y no se hizo una transición social donde las élites franquistas no mantuvieran los privilegios y riquezas generados durante esa época. Y por otro lado, Diego María Martínez Sánchez pregunta a los ponentes qué opinan de aquellos políticos actuales que después de tantos años de libertad y estabilidad política ponen en duda nuestra transición y a nuestra Constitución. Pues brevemente. Otra vez, pedir brevedad en ciertas cosas es como explicar el misterio de la Trinidad sin decir nada, ¿no? No, la transición es que fue política, no fue social, porque no había demanda social de revolución en España, o porque el misticismo de la revolución social solo calaba en algún sector generacional, básicamente universitarios, o algunos sectores juveniles en algunas zonas, sobre todo seducidas por la ideología nacionalista tercermundista, por ejemplo, los que van a aflorar a ETA, pero la mayor parte de la población, y esa impone la ley sociográfica de su mayoría constante, callada y diaria, lo que quería era asegurar que la seguridad social sigue funcionando, que el salario viene a tiempo, que los micrófonos funcionan y, por tanto, ningún salto en el vacío. Ningún salto en el vacío. Las encuestas del año 74, del 75, 76, y ya las había, dicen que los españoles, antes que la libertad, prefieren el orden y la paz, porque saben lo que es la falta de orden y paz. Y entonces, en ese contexto, ¿qué narices de revolución? Queremos ser como los franceses, queremos ser como los italianos o los alemanes. No queremos ser ni como los cubanos, ni como los argelinos, ni como los vietnamitas. Y eso es determinante para saber qué apoyos tienen unas propuestas, programas y planes, y qué ortograma general delimita el campo de operación de la transición. Pues es que muy brevemente en el mismo sentido. Vamos a ver, es que antes explicó y súper breve, de verdad, el profesor Moradiellos, que había un desfase entre
lo institucional político y la sociedad. Si es que un nivel de lo que es una nueva sociedad ya estaba ahí. Por eso había que actualizar el resto, ¿no? Es que, y vamos a lo muy concreto. Oye, que veníamos de un mundo donde la piscina, ahora que hace calor, ¿no? Eran dos, mujeres y hombres. No sé si os estáis imaginando lo que estoy diciendo, ¿no? Había pocas piscinas municipales, pero en las piscinas municipales había el sector mujeres y el sector hombres. No te bañabas juntos. Pues si no se podía ir al colegio juntos durante décadas, mucho menos te ibas a bañar juntos. Es que a la altura del 74-75, eso ya no funcionaba. La sociedad había ido adquiriendo lo que luego se le permite legalmente, la frase, y con ello termino, de hacer normal lo que ya es normal. La idea de hacer normal legalmente lo que ya es normal socialmente, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias a los dos ponentes por su magisterio y sus reflexiones que hemos compartido, y ahora llega ya el momento de relajarnos, pero bueno, relajarnos y luego la visita, ¿no? Porque hay una visita después de la comida a la que os invito, porque es fascinante ver la Casa del Emperador. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos con este análisis de la transición mañana.